Hablamos del semáforo de Coninagro. Esto será tema a tratar en minutos más, porque en las principales actividades de Coninagro, de las cooperativas que producen, por ejemplo, miel, maní, arroz, aves, ganado bovino, forestal, granos, hortalizas, leche, hay 12 de las economías regionales que están en rojo por distintos motivos, pero las que están en rojo principalmente es por los altos costos, la baja de ventas, los precios estancados, y es por eso que tenemos la posibilidad de charlar con una de las referentas de Coninagro. Se llama Silvina Campos Carles y está en comunicación con nosotros. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bueno, atentos al informe que salió ayer, este sistema de semáforos. Vos me contarás cómo se va armando, pero con la sorpresa de que 12 de las 19 actividades están en rojo. Exacto. El semáforo es un índice que armamos desde Coninagro. Así como está el índice para medir la variación del PBI, bueno, armamos un índice para seguir la coyuntura de cada una de las producciones que podemos tener información. Hay muchas más en Coninagro, pero bueno, de esas es la que pudimos armar hasta ahora. Arrancó en el 2018 y lo hacemos todos los meses. Y es verdad, este mes salió con 12 de las 19 en rojo, solo 2 verdes y el resto amarillos. Así que combina un poco el clásico dato de ingreso y costo de los productores. Otro pilar es en la parte productiva, que el año pasado se vio muy afectado por la sequía. Este año mejora levemente. Y el último es el de mercados, que para las actividades que son más exportadoras miramos mucho más la exportación, y para las que son de consumo interno, los volúmenes de consumo per cápita. En algunas tenemos datos, en otras no, pero ese dato este año es el que viene estando en caída, y bueno, ha salido en varios lados, nosotros lo reflejamos en el índice. Bien, bien. En este sentido, lo decís que lo haces todos los meses. Vayamos Sí. a la interanual, a la comparación o mes a mes. Si nos situáramos en Sí. octubre, noviembre, no sé cuándo vos considerás que puede ser un espectro para hacer la real evaluación del tema, ¿de cuántos veníamos en rojo? No, el año pasado teníamos, por ejemplo, hay actividades que mantienen el rojo. Bien. Granos, por ejemplo, venía rojo por sequía y también costos muy altos. Este año es más rojo por baja de precios. Rojo, para que se imaginen, es que rojo fuerte es que los 3 pilares que les mencioné, el negocio para el productor, digamos, la parte productiva y la parte de mercados, ambas 3 interanualmente están en peores condiciones. ¿Qué quiere decir? Que tenés menos superficie, que tenés menos producción, que tenés menos valor de exportación. Todos los meses lo comparamos contra los últimos 12 meses, porque la mayoría de las campañas son anuales. Excepto en horticultura, el resto de las campañas podés anualizarlo. Entonces, lo más correcto a nosotros nos parece siempre la comparación interanual. Por ejemplo, ahora los últimos datos, que son de mayo, que se publica en junio, que es un poquito atrasado, pero es totalmente útil también. O sea, los datos de mayo los comparamos contra el mayo del año pasado. No es que hacemos comparación octubre ahora. Bien. O lo que sí nos permite, por ejemplo, fue cuando fue el salto de evaluatorio en diciembre, y en diciembre y enero cambió la composición de la ecuación económica. Ahí pudimos ver cómo cambió el semáforo en muchas producciones, y algunas que venían en verde fueron a rojo y otras que estaban en rojo pasaron a verde. Y ahí ves la dinámica de costos y precios y cómo a veces alguna devaluación se traslada distinto, con distinta temporalidad, a distintas actividades. Pero en general no estamos mejor que el año pasado, te diré que estamos un poquitito peor. Porque la recuperación de la sequía no fue tan importante, rotunda y transversal, y muchos mercados internacionales han bajado de precio, que eso era una noticia que nosotros no esperábamos, por ejemplo el año pasado. ¿Bajaron de precio internacional? Sí, claro. O sea,
después de la devaluación de diciembre, el tipo de cambio se estancó, y eso es algo que se viene discutiendo, pero eso a su vez se suma que el monto en dólares por cada tonelada de exportación es más chico que el año pasado. Sí, y ahí tocas un punto, interesante en la cuestión de los costos de lo que recibe al exportar el productor. Acá veo alguna de los ítems. ¿Por qué es lo que se está discutiendo en este momento? Si se va a devaluar o no, si la cosecha post sequía se está guardando por una posible justamente devaluación y tener o mejorar ese ingreso que se junta con la baja del mercado. Ahí en los sectores pudieron hablar si justamente se está esperando esta devaluación para poder liquidar alguna parte de lo que se exporta. En general, el productor vende cuando lo necesita o cuando tiene alguna alternativa de ampliación productiva o de diversificación, o no hay riesgo o no hay ninguna incertidumbre en el sentido no solo de devaluación, sino también de cambio en algunas reglas. Así que en general yo diría que la liquidación no sorprende a nadie, que la liquidación sea como sea este año. Bien. Lo que sí sorprende son algunos costos que creíamos que con la idiosincrasia de este gobierno quizá hubieran cambiado un poco. La logística es muy cara, el costo del gasoil ha sido transversalmente más importante, si bien la urea bajó, los fertilizantes vinieron bajando. Hay algunos costos que uno pensaría que iban a estar un poquito más aceitados, y no, la verdad que siguen pegando muchísimo, y lo tenemos en la discusión de temas de transporte. Así que creo que esos son algunos factores que hacen que la ecuación también de ingresos y de costos no sea tan positiva como se pensara. Los alquileres también en algunos lados quedaron bastante caros. En algunas provincias los impuestos han generado más discusiones de las que también de las que se venía o de la que se esperaba, y bueno, el cambio de la trayectoria de la inflación, algunos lo veían más rápido, otros los veían más lento, entonces algunas negociaciones adelantaron inflaciones más bajas que después en la práctica tardó un poquito más, y esos puntos de diferencia lo termina afectando el margen que uno tiene. Y también por eso creo que esperando un mejor precio se está esperando vender, y nos llega bastante la consulta de ¿y cuándo vendemos? Y la respuesta nuestra es, por lo menos la mía, es cuando lo necesite, digamos. Claro. Bueno, pero en esa ecuación ahí te planteo otra que quizás puede ser prejuicio de alguien de la ciudad, pero dice, en esa ecuación de vender cuando necesites, el que puede especular o el que tiene espalda especula un poquito más en detrimento de ese pequeño o mediano productor que va perdiendo continuamente frente a todas estas medidas. En ese sentido, ahí sí te pregunto, ¿qué pasa con ese pequeño y mediano productor? ¿Está en esa desventaja constante? Se me viene a la mente con la desregulación de la yerba mate y todo lo que tiene el impacto ese para el productor, pero puede ser en otro sector. ¿Pasa esto? ¿Está pasando que el pequeño y mediano se ve perjudicado frente a o en comparación a los grandes productores? Lo que estamos viendo sí es un proceso en muchas actividades de concentración, tanto por escala, como vos decís, lo de pequeño y mediano productor, o por edad, de gente que estamos viendo mucho en lechería, o que no encuentra una actividad complementaria, o que no sé si es la ecuación de rentabilidad, sino como la desmotivación frente a tanto cambio y incertidumbre que no permite proyectarse para adelante. Yo creo que es eso, algo de mejor, a veces es necesario mejor capacidad para negociar en estas coyunturas, y entender un poco para qué lado va a ir la dinámica de precios. Los productores no se cubren en términos de precio, entonces no pueden aprovechar a veces algunas ventanas de que hay oportunidades, y después esperan siempre que el mercado vaya para arriba, y el mercado no siempre va para arriba. Pero en ese sentido yo creo que la mayoría de las actividades, más las de economías regionales que las agrícolas o las ganaderas clásicas, en varias provincias hay procesos de
concentración, y de estancamiento en el nivel tecnológico también, en productores medianos, que no permiten innovar, y en ese sentido innovaciones clásicas como un buen cambio de variedad o armar procesos asociativos un poco más complejos, o hacer crecer aguas arriba, aguas abajo, integrarse, mejorar o endeudarse para una mejor maquinaria, para una mejor eficiencia o buenas prácticas. Hay un montón de cosas que en medio están frenadas porque falta proyecto. Bien. Proyecto en el sentido de imaginarse para adelante con una situación mejor a la que estamos ahora. Ayer hablábamos con personas del centro comercial acá que también están en baja, y hay mucho cierre de comercios y pymes, y nos decían, porque hablamos de bueno, ¿qué se le podría pedir al gobierno o a las autoridades que cambien o que al menos dejen fijo algunas medidas? Me dicen, mira, podemos hablar de la baja de impuestos, pero mientras el consumo sea regular, mientras la actividad se mueva, mientras las personas demanden lo que nosotros producimos, nosotros podemos hacer frente al pago de salarios, al pago de impuestos, etcétera, etcétera. En las economías regionales, ya hablamos de varios, hablamos de la competitividad de las exportaciones, del precio de exportación, hablamos también del aumento del combustible. ¿Hay otros ítems que se pongan en la mesa? Decir, bueno, nosotros con tales focos o tales ejes estables podemos arrancar. Yo como pequeño productor puedo sumar tecnología a mi campo, puedo hacer frente a los costos. ¿Qué se habla ahí? Y uno de los, es una pregunta para un dirigente esa. Sí. Los temas que venimos trabajando son más que nada de facilitar la contratación de mano de obra. Sigue siendo complicado, o complicado en el sentido de dificultoso y a veces caro el tema de los aportes que no son la parte del salario, de la parte del trabajo. Eso en general no es sencillo contratar, y que se ha discutido también en este año con el tratamiento de leyes, el tema de los juicios laborales, y el riesgo de a veces endeudarse, o caer en una deuda muy grande por tener un trabajador que hace un juicio laboral o un tema de accidente laboral. Eso lo hemos venido trabajando con algunas herramientas, no han cuajado, digamos, todavía los gobiernos no lo han tomado, pero esa es una agenda. La mayoría de las economías regionales hoy son muy intensivas en el uso de mano de obra, tanto para la cosecha, la poda, las que son frutales, maquinaria como en la casa de la forestación, o tienen los empaques o la industrialización también tiene bastante mano de obra, y eso viene siendo bastante dificultoso encontrar gente capacitada y a su vez en el momento en que uno la necesita. Bien. O la producción se necesita. Ese es uno, y el otro importante es financiamiento a largo plazo, y me refiero a créditos de 5 años, no te digo 30, pero 5 años es difícil si es una producción de mercado interno que no esté atado al dólar y a los riesgos que imaginemos Argentina 5 años en dólares. Claro. Es bastante complejo de cubrir, pero bueno, esos serían como los dos puntos principales para trabajar hacia adelante en temas de economía regionales, además de los que vos mencionaste. Impecable, Silvina. Bueno, seguramente hablaremos porque sale todos los meses este informe. Ahora, bueno, con la novedad de que la mayoría o tantas actividades se encuentran en rojo por los problemas que vos comentás o por las situaciones que bien nos comentás. No sé si te quedó algo para decir, si no será hasta la próxima, pero te agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, los invito a verlo. Es un tablero bastante complejo, pero divertido, y lo bueno es que viene creciendo en el sentido que viene mejorando. O sea, cada vez que lo mostramos y aparecen mejores variables para algunas producciones, lo vamos corrigiendo, así que los invito a verlo y a usarlo, y si ven algo, avísenos en Coninagro que lo vamos mejorando. Sí, está bueno porque también ayuda a los que tenemos que por ahí intentar interpretar o comunicar algo
de la realidad, uno cuando ve todas estas variables también lo desasna en el diagnóstico. No es todo blanco-negro, no es todo el valor de exportación, sino que hay millones de variables que enfrenta el productor, que enfrentan las economías regionales y que después también son las que se discuten en el Congreso, como por ejemplo justamente esto, y bueno, vemos los impactos que tienen de regular un sector, regular otro, es un tire y afloje que, bueno, que ahora vemos una situación preocupante, pero nada, muy bueno el informe y está para charlarlo largo y tendido. Muchísimas gracias, los espero el mes que viene entonces. Por favor, ojalá. Silvina Campos Carles estuvo con nosotros, es representante de Coninagro. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en Es Como el Día, hablando de justamente este semáforo de actividades de las economías regionales, donde 12 de 19 se encuentran en rojo, algunos rojos ya mantenido en el tiempo, pero bueno, vemos la cantidad de justamente aristas, variables, vértices que tiene la producción argentina, que tan diversificada está, porque estas 19 son algunas de las que integran Coninagro, pero hay muchísimas más, y de las que las legislaciones y los cambios en las medidas económicas del gobierno siempre tienen algún efecto, para bien o para mal, por lo que vemos la expertise que tienen que tener las personas que realizan o que llevan a cabo las medidas para no afectar de más a alguno u otro sector, y también, bueno, la cuestión está de que cuando suceden estas crisis, lo que sucede son también procesos de concentración de actividad que en algunos casos puede no ser beneficioso. Pero hasta ahí estábamos charlando, 8:20.